Che, ¿nos hacemos un matecito? Tengo una historia. Bienvenidos a Ruido de Mate, un podcast de historias reales que sorprenden, incomodan o dejan ese silencio que solo se llena con un buen... A ver qué historia tenemos hoy. Mate con Yuyo. Relatos con ese toquecito que hace bien. Hola, hola RDMers, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, después de unas mini vacaciones, volvimos con todas las pilas recargadas para terminar este 2025 con muchas historias. Y hoy tenemos una historia que empieza con una pregunta. ¿Amor a distancia, sí o no? ¿Es posible? ¿Creen que es real? Pero también acá la pregunta capaz principal sería, ¿cómo se conocen y empiezan un romance dos personas que están a 2.375 kilómetros de distancia? Los protagonistas de esta historia son Lorena y Joao. Ellos vivieron un amor de 3 años y medio que unió Montevideo con Río de Janeiro. Pasaron ya unos añitos desde que ocurrió esto, pero no por eso deja de tener su magia. Era el año 2011, más precisamente el mes de julio. Lorena estaba trabajando cuando recibe un mensaje de texto de su prima Camila desde Argentina. Sí, mensaje de texto, porque como dije, es 2011, y si bien WhatsApp se lanzó en 2009, no se hizo popular acá en Uruguay hasta 2012. En el mensaje, Camila decía que el próximo fin de semana venía para Montevideo, que quería verla, que quería salir a tomar algo, a bolichear, y Lorena, que hacía mucho tiempo no se veía con su prima, y además le gustaba la noche, de hecho salía bastante en aquellos años, no lo dudó ni un segundo, y le contestó: Prima, ¿qué haces? Sí, obvio, decime bien a qué hora llegás y arreglamos. Ya sé a qué boliche podemos ir. Lorena por aquel entonces tenía 21 años y su prima 26. Las vidas de ambas fueron bastante diferentes. Lorena había sido criada en una familia un poco conservadora, con una mentalidad más de estudiar y ser responsable. Por lo tanto, hasta los 20 años, nada de salidas, ni bailes, ni novios, y no porque no la dejaran, sino porque ella consideraba que eso era lo correcto. Mientras que Camila, si bien también siempre fue llevada para el lado del estudio, digamos que fue como más libre, tenía un camino recorrido muchísimo más largo. Ya había vivido sola, en una provincia diferente a la de su familia, ya había tenido varios novios. De hecho, el último que Lorena le conoció era un muchacho buenísimo, pero de esos buenísimos, pero visualmente llamativo. Brazos tatuados, piercing, pelado, pero con una cresta en punta color rosada. La verdad es que a nadie le había llamado la atención ese noviazgo porque Camila también tiene como esa onda de tatuajes en todo un brazo, toda una pierna, una forma de vivir un poco bohemia y de dedicarse al arte. Repito, año 2011. No estaba todavía tan generalizado y aceptado el tema de los tatuajes y mucho menos del arte como un medio de vida. Pero volviendo a la historia. Mientras escribía el mensaje, Lorena le preguntó si luego del baile se iba para su casa. Para la casa de sus padres, porque ella estaba muy lejos de independizarse. La respuesta fue: Voy con un amigo brasilero al que le tengo ganas. Veremos qué pasa. La respuesta de su prima le dejó como un sabor amargo y Lorena en su cabeza empezó a armarse todo tipo de ideas, principalmente prejuiciosas. Conociendo los gustos de Cami, debe ser uno lleno de caravanas, piercings, con cresta, tatuado hasta el ombligo, más grande de edad, seguramente algo toma. ¿Y brasilero? Todo le parecía muy turbio, demasiado turbio, y hasta las ganas de salir se le estaban yendo. Camila llegó a Uruguay y a las horas se encontró con Lorena. Se juntaron un rato antes de la hora en la que habían quedado con su amigo brasilero, así se ponían al día. Lorena le pide a Camila que le cuente sobre este amigo y ahí es donde se entera de la verdad. El amigo brasilero, por supuesto, no era ni más ni menos que Joao. El asunto está en que el término amigos había sido usado un poquito a la ligera por Camila. La realidad es que lo había conocido el día anterior. Sí, el día anterior, en una parada de ómnibus.
¿Qué pasó? Joao anteriormente se había tomado mal el ómnibus para ir a Caminito. Caminito, una zona muy pintoresca, tanguera, turística de Buenos Aires. Por lo que, para asegurarse que ahora sí estaba en la parada correcta, con su español un tanto precario le consultó a una chica que estaba ahí. ¿Y quién era esa chica que estaba ahí? Camila, obvio. Y en este punto Lorena hizo un paréntesis para agregar un dato que según ella es clave en esta historia. Si realmente es relevante, no lo sé, pero le da un colorcito al asunto. Tanto ella como su prima son acuarianas. Es un dato muy cachipachi este. Y si hay algo que define a los acuarianos, y acá doy fe de lo que dice Lorena, porque soy de Acuario también, es la capacidad de entablar conversaciones con cualquier persona. Y para Lorena esto explica perfectamente por qué no le sorprende en lo más mínimo que a partir de una simple pregunta de si estaba la parada correcta, Camila y Joao hayan terminado viajando en el mismo colectivo, charlando como si se conocieran de toda la vida y descubriendo casi como por una señal del universo que ese fin de semana los dos iban a viajar a Montevideo. En un pedacito de papel de una libretita que Camila tenía, porque como buena artista y dibujante siempre tiene una libretita en su morral, ella le anotó el teléfono de la casa de su abuela donde se iba a estar quedando, para contactarse más cerca de la fecha. Llegó el momento del encuentro. Y el punto de referencia era la Plaza Independencia, un lugar icónico de turistas y clave en Montevideo. Camila y Lorena empezaron a caminar por la plaza mirando para todos lados. Camila sabía perfectamente a quién buscaba. Lorena, con la imagen que se había forjado en su mente, basada en los cuentos y en las expectativas de su prima, imaginaba a un brasilero con un estilo muy marcado. Porque lo curioso... Escuchen esto. Lo curioso es que, sabiendo que eran apenas conocidos, teniendo ya la historia un tono diferente, nunca se le ocurrió preguntarle cómo era el brasilero. Entonces ella seguía con esa idea que se había armado. De repente, dos chicos normales, para los estándares de Lorena, se acercan y uno de ellos se funde en un abrazo con Camila. Lorena, sorprendida, no podía encajar en su mente aquella imagen, porque ninguno de los dos se parecía al personaje que ella se había imaginado. Joao estaba acompañado de su amigo Casio. Y yo sé, acá estarán pensando, 2 más 2, 4, nadie queda en banda, pero Lorena sabía perfectamente que esa iba a ser una noche larga y difícil. A Joao lo saludó pero no lo miró. La realidad es que Camila tampoco le había dado mucha chance, pero sí se fijó en Casio. Y ahí fue ella la que determinó que no iba a haber ninguna chance. La verdad es que no le parecía ni un poquitito lindo. Ya en el baile, Camila no paraba de hablar y de mirar a Joao. Joao no paraba de mirar a Lorena. Lorena estaba tranquila porque Camila nunca se había dado cuenta de nada. O eso creía ella. Lo último que quería era terminar peleada con su prima por un hombre. Decidida a terminar con esa situación que la tenía un poco incómoda y un poco nerviosa, Lorena agarró de la mano a Casio y lo sacó a bailar, dejándole el camino libre a Camila y a Joao. Pero la estrategia no funcionó. Joao lo seguía buscando un acercamiento con Lorena, buscaba bailar una canción, buscó un beso. Más tarde, con el boliche repleto y un calor sofocante, Joao se acercó al oído de Lorena y le dijo: Vamos para fora. Y a Lore le pareció una excelente idea, pero no para ir solos, así que agarró a la prima y salieron los 4. Era julio, pleno invierno, afuera un frío de esos cortantes. Pero el clima en la pista se había vuelto tan intenso que a Lorena la verdad no le importó nada. Mientras Joao y su amigo hablaban en un portugués cerrado, Camila la miró a Lorena y le dijo sin vueltas: Prima, me parece que te tienen ganas, ¿eh? Lorena, fingiendo un desinterés absoluto, le insistió a Camila en que se apurara a encararlo antes de que se termine la noche, pero Camila tenía otra idea. Pasó un brazo por el hombro de Lorena, la dio vuelta en dirección a Joao y le preguntó: Prima, ¿te parece lindo o no? Lorena entendió la indirecta perfectamente y sin dudar contestó: Sí, está bueno. Camila le sonrió y dijo: Entonces dale, yo me busco otro. Jamás me voy a pelear con vos por un hombre. Y bueno, ¿cómo terminó todo?
Lorena y Joao vivieron un amor a distancia por 3 años y medio. Varios viajes a Brasil, otros tantos a Uruguay, familias que se conocieron y se vinculan hasta el día de hoy. 14 años después. Se saludan por los cumpleaños, por las fiestas, por los nacimientos, todo. Pero, acá nadie se quedó con las manos vacías, señores. Bueno, sí, Casio nomás. Esa noche, Camila también conoció a un chico uruguayo, amigo de un amigo de Lorena que también estaba en ese boliche. ¿Y saben qué? Tuvieron un romance a distancia, que solo duró 3 meses, pero romance al fin. Entonces, volviendo al nombre del episodio, ¿brasileirao o mexicañada? ¿Ustedes qué opinan? Si tenés una historia que merece ser contada, escribinos a través de ruidodemate.uy. Tu identidad va a quedar en el más absoluto anonimato.